Y también podemos darnos cuenta de que él fue un hombre muy importante en los caminos del Señor, para pregonar la grata nueva salvación, para enseñar a diferentes iglesias, para recorrer el mundo, predicando el Evangelio, predicando quién era nuestro Señor Jesucristo. Y aquí le habla a la iglesia de Corinto, como le decía, que él no hablaba con esa sabiduría humana. ¿Por qué? Porque él sabía de que la iglesia de Corinto era una iglesia que había diferentes opiniones, diferentes puntos de vista que ellos tenían. Y por ejemplo, uno de esos puntos de vista que ellos tenían, que ellos creían más, algunos, no todos, creían más en la sabiduría humana que la sabiduría que daba Dios. Y eso es por eso es que Pablo le decía aquí, que él no hablaba con palabras persuasivas. Dice que persuasiva es un adjetivo que describe algo con la fuerza y eficacia por convencer o influir la voluntad de alguien o inducir a creer en algo o hacer una acción. O sea, él le decía que él no quiso hacer esto, que él no quiso hablar con palabras persuasivas, o sea, él no quiso ir más allá y decirle de que Dios era real, de que Dios era verdadero, sino que él solamente le habló con palabras simples. Pero después, más adelante, lo que más me llamaba la atención, cuando le dice de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Y eso es lo que quería llegar en esta noche. ¿Por qué? Porque hoy nosotros como iglesias, como predicadores, hemos dejado de lado eso. Como predicadores en este tiempo, creemos que estudiando vamos a ser sabios. Creemos que si nosotros estudiamos el mensaje, yo no digo que el no estudiar es malo, sino que hoy en este tiempo la iglesia ha carecido de eso. Ha carecido, ¿por qué? Porque ha pensado tanto la sabiduría que hemos dejado que Dios no use. Que Dios no use porque hemos dejado el poder de Dios a un lado. ¿Cómo dice usted, cómo podemos hacer eso? Por ejemplo, el poder de Dios se deja a un lado cuando no buscamos a Dios. El poder de Dios se deja a un lado cuando no oramos a Dios, cuando no tenemos esa intimidad con nuestro Señor. Hoy en día, si usted prende la televisión, los grandes predicadores se toman de una palabra y esa palabra la desglosan para un lado, para otro, y hablan lo que ellos quieren. Y lo que Pablo les trataba de explicar de que el predicar de nuestro Señor Jesucristo no es tanta palabra difícil, porque muchas veces nosotros buscamos una palabra, buscamos un significado y lo enredamos nosotros mismos y no llegamos a ningún lado. Entonces Pablo lo que quería decir a esta iglesia o a estos creyentes, de que la sabiduría de Dios es poder, que la sabiduría de Dios es todo para nosotros como creyentes, que la sabiduría de Dios nos da a entender o nos enseña cosas ocultas que nadie sabe. Amén. Eso es lo que trataba de decirle Pablo a estos cristianos. Y eso es lo que el Señor nos dice hoy en día, porque como le digo, hoy en día nosotros nos podemos dar cuenta de que la predicación o que el mensaje muchas veces se ha dado vuelta. Muchas veces se habla lo que a nosotros nos conviene. Pero el Señor nos dice en esta noche que no, que nosotros cada día debemos de buscarle, porque Él nos va a enseñar, Él nos va a mostrar las cosas ocultas, Él nos va a decir lo que nosotros debemos de hablar en un mensaje. Amén. Lo que debemos de enseñar. Como le digo, no estoy en contra, o no estamos en contra de que uno estudie. No. Sino que uno cada día debemos de buscar más a nuestro Dios, debemos de tener más intimidad con nuestro Señor. ¿Por qué? Porque cuando hagamos eso, debemos de leer más la palabra, porque cuando hagamos eso, Dios nos va a revelar las cosas ocultas. Porque hoy mucha gente se cree sabia, mucha gente se cree que es sabio por esto, otro, porque tiene una respuesta siempre, porque a lo mejor lee libros, porque a lo mejor lee enciclopedias, pero eso no es ser sabio. Por ejemplo, buscaba y decía que ellos no son sabios. ¿Por qué? Porque no han conocido a Dios. El que no ha conocido a Dios no es sabio. El que no tiene el Espíritu Santo en su corazón no es sabio. Se cree que es sabio, pero no es así, porque la sabiduría proviene de Dios. Amén. Entonces, como le digo, Pablo trataba de explicarle
mandarle esto a la iglesia de Efeso. ¿Por qué? Porque ellos, como le digo, cada uno tenía a lo mejor una visión diferente, o ellos tenían discreciones, o sea, ellos hablaban de una cosa, ellos creían cada uno lo que quería creer. Pero Pablo decía que no era así. Y más al final también me gustaba cuando dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Amén. O sea, sabemos de que, como le digo, no es algo de nosotros. ¿Por qué? Porque el poder de Dios es diferente. Porque el poder de Dios se revela cuando nosotros buscamos y queremos conocer más de Dios. El poder de Dios se va adquiriendo a medida que nosotros vamos sabiendo quién realmente es nuestro Dios. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos hablar de alguien que no conocemos. No podemos hablar de alguien que lo han contado cosas. No es así. Entonces nosotros, ¿qué nos dice en esta palabra del Señor? Que nosotros cada día debemos de buscar más al Señor. Cada día debemos de tener esa intimidad. ¿Por qué? Porque Pablo lo hacía. Pablo buscaba al Señor, Pablo quería conocer más del Señor, Pablo quería saber, como le digo, él quería entrenarse más del Señor. Y eso es lo que a nosotros como creyentes, a la iglesia en general, le falta hoy en día. Como le digo, hoy en día el mensaje o la sabiduría de Dios no es que se lee más enciclopedia, no es que se lee más libros, sino el que busca más a Dios. Amén. Y eso es lo que nosotros hoy en día, la iglesia, se está yendo por otro lado. Como le digo, ¿por qué? Porque la sabiduría de Dios es poder. Amén. Y después mismo, en el mismo libro de Corintios, dice, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Por qué? Porque, como le digo, hay mucha gente que se cree sabia. Hay mucha gente que se cree sabia porque entiende las cosas, pero no es así. Como le digo, el sabio es el que busca a Dios, es el que quiere saber más de Dios, el que quiere buscar más de Dios, el que anhela más de Dios. Esas son las personas sabias. ¿Por qué? Porque el Señor va a ir, como le digo, va a ir dándole esa sabiduría que viene de Él. Y cada día lo que nosotros tenemos que hacer, como le digo, uno no está en contra de que nuestros hijos o cada persona estudie un mensaje. Sí es importante, pero lo más importante es que busquemos a Dios. Lo más importante es que tengamos intimidad con Dios. Lo más importante de que, como decía la otra vez, que si nos falta el aire es como que nos falta Dios. Dios es todo para nosotros. Si nosotros lo levantamos, es gracias a Dios. Si nosotros hacemos algo, es gracias a Dios. Si nosotros nos movemos, es gracias a Dios. No es gracias a mi fuerza, no es gracias a lo que yo puedo hacer, no es gracias a lo que, porque yo soy un joven o soy fortachón, lo puedo hacer. No, todo es gracias a Dios. Si los jóvenes están estudiando y ellos se sacan buenas notas es porque ellos estudian, pero también es gracias a Dios. ¿Por qué? Porque ellos a lo mejor vamos a llegar a un momento donde no van a entender cosas, pero Dios se las va a revelar. Pero Dios le va a dar ese entendimiento. Amén. Y eso es lo que el Señor está diciendo en esta hora a nosotros. Que Él es el que da todas las cosas. Él es el que abre nuestra mente. Amén. Si nosotros hoy en día somos unos buenos conductores, o hoy en día usted puede ver de que para sacar una licencia de conducir es muy difícil. Amén. Hoy en día es muy difícil para sacar una licencia de conducir. Si usted le dice a su hijo o a cualquiera que vaya a sacar una licencia de conducir, casi la mayoría reprueba la primera prueba. Casi la mayoría, pongámosle del 100%, el 80% le va mal. ¿Por qué? Porque a lo mejor estudian, pero no tienen ese entendimiento. O a lo mejor yo veo a mi hija Dafne, yo como que me cautivo con ella porque ella lee 2 o 3 veces una cosa y se la aprende al tiro. Y yo tengo que leerla 20 veces y todavía no me la aprendo. Entonces son cosas que uno ve cómo la sabiduría de Dios está en los niños, está en nuestros hijos, está en nosotros. Pero no es porque nosotros, es algo que nosotros tenemos, sino porque tenemos a nuestro Dios. Sino porque Dios está en nuestro corazón, sino porque Dios está en nuestra vida. Como le digo, nosotros cada día debemos de darle gracias a Dios. Amén. Debemos honrar a Dios. Porque Él es todo para nosotros. Amén.
Y como le digo, hoy en día, si nosotros tenemos algo, es gracias a Él. Amén. Si nosotros tenemos salud, es gracias a Él. Amén. Y eso nunca debe olvidarse. Y como le digo, el mensaje del Señor, y lo que más me gustaba, porque decía que es poder. Poder. Y nosotros muchas veces ese poder lo escondemos. Muchas veces ese poder lo tenemos guardado. Nos ocupamos ese poder para anunciar la grata nueva salvación. Amén. Yo leía en una parte donde decía que entregar el mensaje de salvación es algo simple. No es tanta palabrería, no es tanto show, no es tanto de esto, esto otro, sino que es algo simple. Es demostrar a la gente de que Dios es amor. Amén. De que Dios es amor y envió a su único Hijo a morir por cada uno de nosotros. Amén. Entonces nosotros muchas veces, como le digo, queremos ocupar palabras, queremos ocupar esto, que no es malo. Pero mientras tanto no nos enredemos y no empecemos a dar vuelta en algo a sí mismo. Yo creo que a lo mejor 2 o 3 palabras, a lo mejor una persona lo van a cautivar. ¿Por qué? Porque como le digo, hay gente que tiene tanta necesidad en este tiempo que uno le da un abrazo o le dice te quiero y esa persona se quiere. Pero no es porque nosotros queramos, sino porque muchas veces Dios nos hace sentir la necesidad. Y eso es lo que, para eso fuimos llamados, como le digo, para anunciar la grande nueva salvación, para entregar un mensaje, para decirle a la gente de que Dios es real. Y eso es lo que el Señor nos quiere decir en este tiempo, que todo proviene de Él. La sabiduría, el entendimiento, todas las cosas. Si nuestros hijos el día de mañana tienen su carrera universitaria, son profesionales, es gracias a Dios. Si nosotros el día de hoy podemos ser, a lo mejor yo en este caso, un buen maestro, es gracias a Dios. Porque yo cuando era ayudante no pensé que iba a llegar a donde estoy. Pero Dios me ha honrado, Dios me ha cuidado, Dios me ha dado la sabiduría, Dios me ha dado el intelecto de aprender a leer planos, aprender a leer cosas. Entonces, como le digo, no es a lo que nosotros tenemos, no es a lo que nosotros sabemos, sino que a lo que Dios cada día nos da y lo revela. Así que eso deberíamos darle gracias al Señor siempre. Amén. Y como le digo, lo único que trataba de enseñarle Pablo a la iglesia de Corinto, que la sabiduría de Dios era poder. Y siempre ha sido así, y siempre será así. Así que ese es el mensaje del Señor, no lo olvidemos. No lo olvidemos de que si el día de mañana nos dicen a lo mejor que somos sabios, nosotros digámosle, ¿sabes por qué soy sabio? Porque Dios está en mí, porque Dios está en mi corazón. No porque yo he leído, yo porque he estudiado, porque me sé esto, me sé esto otro, porque muchas veces entra la vanagloria en uno. Y no es así. No es así la cosa. ¿Por qué? Porque, como le digo, todo es Dios. Dios nos da el intelecto, Dios nos da la sabiduría, Dios nos da el entendimiento en las cosas que nosotros muchas veces, a lo mejor nuestros hijos van a llorar cuando estén estudiando, nuestros hijos van a llorar, van a botar lágrimas, pero ahí va a venir Dios y le va a arreglar lo que ellos no entienden. Así como a nosotros, a lo mejor muchas veces nos ha pasado de que a lo mejor queremos entregar un mensaje, no lo entendemos, lo volvemos a leer, no lo entendemos, lo volvemos a leer, no lo entendemos. A lo mejor a todos nos pasó eso cuando empezamos. Pero de repente Dios nos empezaba a revelar el mensaje. Y uno empieza muchas veces a anotar, y después empieza a ordenar. O muchas veces nosotros vamos en nuestro auto, o vamos caminando, o vamos a algún lado, y Dios lo entrega un mensaje, y uno muchas veces tiene la mente frágil. Pero si uno anota, después busca y empieza el Señor a revelar cosas ocultas. Como le digo, esto no es para los sabios, es para nosotros. Para nosotros a lo mejor que no entendíamos nada, no teníamos estudios, no tenemos nada. Pero si Dios nos escogió, es con un propósito. Y ese es el mensaje del día de hoy. Le invito a que estemos dando gracias por el mensaje. Y nunca olvidarme de él.